El externship es básicamente una visita que generalmente dura de 2 a 7 días. Hay universidades que hasta te dan chance de estar 2 semanas con ellos y lo que te permite es ver cómo trabajan los residentes en el día a día. Te dan a lo mejor un tour por las instalaciones, la Ujú. universidad o la escuela. Es bonito porque te das cuenta de cómo funciona un programa. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy con su amigo el doctor Leo Márquez. En esta ocasión nos vamos hasta Austin, Texas, con la doctora Nere Robles. ¿Cómo estás, Nere? Hola Leo, muy bien, muy contenta de estar aquí en este podcast contigo y pues muy contenta por compartir un ratito de la mañana y platicar a gusto. Fíjense, como contexto, yo conocí a Nere, nos hicimos como amigos en Instagram, que será hace como un año y medio, Como porque, año y medio, como año y sí. medio más o menos, porque la comunidad de mexicanos, ahorita no latinos, de mexicanos somos todavía más poquitos que la de los latinos. Y resulta que ella estaba estudiando periodoncia en OSU, Ohio State University, y yo estaba haciendo lo de Michigan. Entonces los dos coincidimos en una conferencia de periodoncia aquí en Chicago, y pues ya ella se graduó, yo viví en Pros, y ahorita ella se acaba de mudar a Austin. ¿Cómo te está yendo con la mudanza? Y con el cambio de ambiente, porque Ohio y Texas son bien distintos. Son muy distintos, apenas llevo un mes, pero la verdad con la mudanza no me puedo quejar, o sea, creo que Ajá, nos fue muy bien. El servicio de mudanza, la verdad es que muy bien. ya, No le voy a hacer publicidad, pero la verdad es ajá, que estuvo súper bien, no me engañaron, no me ajá, sacaron dinero, todo lo trajeron bien, nada se rompió. Y como no traíamos tantas cosas tampoco, ajá. pues fue una mudanza relativamente fácil. Y pues también movernos para acá implicó manejar 18 horas que dividimos en 3 días. Entonces fue una especie Sí, de andaban, road trip. andaban haciendo el road trip, ahí los vi en Instagram. Oye, explícame, ahorita antes de irnos en el tema y todo eso, ¿cuál fue tu thought process cuando estabas buscando como un trabajo? Porque, fíjate, yo estoy haciendo Moonlight. Para todos aquellos que no saben qué es Moonlight, quiere decir que estoy trabajando los sábados como dentista con mi licencia americana ya de dentista. Y los Súper primeros bien. 2 o 3 días trabajando en una clínica privada como dentista con tus asistentes y todo el mundo como que respetándote, dices, wow, o sea, esto yo nunca lo he sentido porque tú fuiste periodoncista en México. No sé si hiciste práctica privada en México. Yo hice un poquito de práctica privada y es como me dijeron, no, mi maestro, es un different beast. ¿Qué sentiste tu primer día trabajando así como ya como periodoncista? En México, cuando Aquí, no, empecé, aquí. bueno, es que todavía no Ah, empiezo. ¿a poco? Todavía no empiezo porque el proceso de la licencia, que a lo mejor y tocamos un poco ese Oh, tema, toma tiempo porque como mi grado de dentista no es de aquí, toma tiempo. ok, Entonces toma mínimo 4 semanas, pero créanles la ok, mitad, ¿no? Toma entiendo. 4 semanas. Entonces por eso todavía no empiezo, pero empiezo, si todo sale bien, en un mes o 3 semanas. Ok, perfecto. Sí, tiene mucho sentido porque ya el de Michigan, el muchachito que se graduó, también me dijo que él empezaba como en octubre más o menos en Austin precisamente. Entonces por allá va a andar otro colega periodoncista. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo se llama? Es el flaquito altito, sí, sí, sí lo vas a conocer, sí lo has visto, Seguro, de haber seguro que visto por sí. ahí. Pero oye, antes de que me empiecen a regañar y me digan, oye, ¿por qué están hablando de gente que no conocemos? Mejor hay que hablar de ti. Nere, cuéntanos un poquito de ti porque ya les di como el intro de que hiciste perio en México. Ujú. Pues cuéntanos un poquito de ti, o sea, ¿cuál es tu background dental? ¿Por qué decidiste hacer odontología en primer lugar? ¿Por qué decidiste hacer perio? Y pues hasta ahí. Perfecto. Pues bueno, yo soy Nerea, me pueden decir Nere, pero me dicen de muchas formas, especialmente aquí en Estados Unidos me cambian un poco el nombre, entonces ya me acostumbré, pero Nere es lo que más me gusta. Yo nací en Estados Unidos, en el estado de Connecticut, ¿A pero poco sí? Esa no me la sabía. sí, vivimos un poco menos de un año ahí después de que yo nací y era un trabajo, era una especie de, no trabajo temporal, pero una situación temporal de un año en el trabajo de mi papá y después regresamos a México y ahí crecí, en la Ciudad de México, ahí crecí, ahí estudié, ahí de ahí es toda mi familia, casi toda mi familia. Con respecto a mis antecedentes universitarios en odontología, pues yo me gradué de la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México. Me gradué en 2013. ¿Por qué odontología?
Estaba en un momento, sabes, de elegir cuando tienes 17, 18 años, en el que realmente hay quien sabe qué quiere Ya, hacer. En mi caso, yo estaba, no confundida, pero quería hacer mucho. explorar. Entonces, estaba entre ingeniería en electrónica u odontología. Esa es nueva para mí. Yo me la sabía regularmente. Estaba entre medicina y odontología o estaba entre arquitectura y odontología. Esas Mira, dos sí me las sabía, pero eso nunca, sí, pero nunca ingeniería. sí, ingeniería, sí, me gustaban mucho las matemáticas. Digo, no era la mejor, Ujú, pero me gustaban mucho las matemáticas. Sobre todo me gustaba mucho la parte como de ujú. telecomunicaciones, todo lo relacionado con el espacio, la NASA. Ese tipo de cosas me Ok. interesaban mucho y me siguen interesando mucho. Pero siempre desde chiquita me gustaba mucho la medicina y la biología, las ciencias como tal, y por mucho tiempo pensé en querer ser pediatra. Ok. Dije, "Ay, yo quiero ser doctora de niños". Y ya después, cuando llegó el momento de decidir, muchas cosas me llevaron a la odontología. Realmente nunca tuve como experiencia de shadowing o visitar a Ujú, algún dentista en esa capacidad como de shadowing, pero fui paciente, entonces también aprendí muchas cosas, lo que implicaba la odontología. Y me gustaba mucho hacer trabajos manuales. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, bordar, hacer punto de cruz, me gustaba mucho. ok. Y Mi abuelito le va a dar like a eso. exactamente. Entonces, esa mezcla de ciencia y habilidad manual y medicina, pues pensé que era un buen match. Entonces, por eso decidí odontología Pero ¿cuál fue como tu y aha moment o el momento en el que dijiste, ya, va a ser odontología y punto? El momento en el que enviaste tu aplicación. fue una corazonada. Yo creo que va más por ahí. Yo tenía apenas 18 años cuando Ujú, apliqué a Unitec y estaba investigando qué implicaba ser un dentista, pero realmente no sabes hasta que te ya, gradúas ok. o hasta que O- estás en la escuela. Entonces, sí, fue una correcto. carrera muy difícil y casi no me convierto en dentista, casi me salgo de la carrera, pero eso es tema para otro día, si quieres. Ok, perfecto. Yo creo que todos atravesamos un momento así, porque yo cuando casi me estaba saliendo de la carrera fue por endo. Al menos en México, bueno, al menos en mi universidad era de que lo que te caía lo tenías que hacer, y a mí me caían puras molares superiores. Entonces ya te imaginarás, y el profesor que teníamos, si no eras Como de una, miedo. no, si no eras una muchacha bonita, no te ayudaba. Esa era la realidad. Y Sí, qué duro. te decía sentir como que eras el peor dentista del mundo y uno en quinto semestre haciendo su primera endo, una molar, pero X, eso es tema de otra parte. Cuéntame cómo fue que decidiste estudiar periodoncia primero en México, porque yo no sé tú, pero yo cuando estaba en la escuela dental, no sé si fue por la edad que tenía, no sé si fue porque en mi universidad no había especialidades, pero la periodoncia era muy desconocida para mí y todo el gran rango de procedimientos que puedes realizar, porque Sí, o sea, ya cuando estás adentro notas lo exquisito y lo diverso que puede ser la periodoncia, pero cuando estás afuera no, y en especial como cuando no prestas atención menos. ¿Cómo fue que tú decidiste, ok, sabes qué? Ya vi niños, ya hice ortodoncia, bueno, ya fui a clases de ortodoncia, ya medio le estuve haciendo la exodoncia, todo, o sea, ¿cómo fue cuando dijiste, sabes qué? Me voy a meter a endo, perdón, Perio. a perio. Fue un viaje bien loco porque empiezas a llevar, en Unitec empiezas a llevar periodoncia, la preclínica, cuando vas en, si no mal recuerdo, tercer semestre, o sea, en tu segundo año. Ujú, Y ahí me fue muy bien, pero realmente, como tú dices, no aprendes el full scope, ¿sabes? ujú, Rango amplio. O lo aprendes o te lo enseñan, pero no pones atención porque puede llegar a ser un poquito abstracto, o sea, puede ser un poco, suena como muy inalcanzable. Entonces, por eso, como claro. estudiante de odontología, a lo mejor en mi caso, a lo mejor ahí no presté mucha atención. Y entonces, cuando llegó el momento de la clínica, lo que pensábamos como estudiantes de odontología es que periodoncia implicaba hacer puros raspados y alisados radiculares Ujú, y hacer gingivectomías y exacto. que apestara sangre y que salieras así de que, ay, vi mucha sangre. Y no, se aleja mucho de la realidad, pero realmente como yo aprendí y realmente lo que me movió a querer estudiar periodoncia fue porque reprobé la clínica de perio. Te voy a hacer la historia muy corta. Básicamente no cumplí mis requisitos de la clínica de perio, me faltaba como 2 pacientes de raspado y alisado radicular y te pedían 2 pacientes de cirugía. Y la cirugía podía ser
un diente de, por ejemplo, no sé, un alargamiento de corona, o podía ser Ya. una gingivectomía sencilla, algo sencillo. No cumplí mis requisitos. Una de mis amigas, de mis compañeras de clase, y yo trabajamos juntas en pareja, y ella tampoco juntó sus requisitos, y para el día del examen final dijimos, no nos vamos a presentar, no tiene caso, ya reprobamos, no cumplimos los requisitos, no vamos al examen. Y al momento en el que recibimos nuestras calificaciones, pues yo obviamente ya sabía lo que iba, y mi profesora me dice, si te hubieras presentado al examen, yo Hubieras creo que lo pasado. hubieras pasado y te hubiera pasado. Y dije, bueno, pues ni modo, segundo round. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en ese segundo round hice 10 cirugías, hice un montón de raspados y alisados radiculares. Realmente aprendí muchas más cosas de lo que implicaba la periodoncia, y acabé haciéndome muy buena amiga de la profesora que me daba clases, al grado que se convirtió en mi mentora, y ella fue la que me impulsó a aplicar a la UNAM y perseguir este camino. Órale. Entonces, ese fue el aha moment Ujú. para convertirme, o sea, como para buscar el camino a la periodoncia. Y no fue un camino fácil, o sea, no es un camino directo. Eso implicó quedarme un semestre más haciendo periodoncia. Fue lo que realmente me hizo comprender ¿no? y motivarme Ya. a estudiar periodoncia. Y fue, al final de cuentas, lo que más me gustó de la odontología. Ujú. Hoy en día yo no podría hacer una especialidad en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia, ni se diga. Entonces, entonces, definitivamente para mí la periodoncia fue lo más bonito. Por eso que estoy en odontología. De otra manera, a lo mejor no Ujú. estaría aquí. Perfecto. Oye, entonces, este es un buen ejemplo de un caso de que al momento tú ves algo como bien malo, como híjole, no pasé, me reprobé, tengo que hacer otro semestre, mira dónde estás, doble Exacto. periodoncista. Ahora, muchas personas que están escuchando este podcast, pues obviamente ya saben de repente un poquito mi background, el background de la mayoría de mis invitados, especialmente los que residimos aquí en Estados Unidos. Entonces, siempre la pregunta que no puede faltar es, ¿cómo fue que tú decidiste venirte a Estados Unidos? Porque culturalmente tiene que ver el contexto en el que te encuentras? Nómbrese. Y esto ha venido por muchos colegas venezolanos, que ellos por el contexto socioeconómico del país, ellos ya saben que la salida del país es una alta prioridad. Tú, como lo sabes, hay muchas personas en la India que cuando ya están persiguiendo su educación, Estados Unidos siempre es el objetivo. Y desafortunadamente a nosotros los mexicanos como que no nos pasa tanto, se ve como muy imposible, muy difícil. No sé exactamente qué vaya pasando. Inclusive acabo de entrevistar hace poquito a una dentista de que ella estudió en Tijuana, Valeria, que acaba de entrar a Alabama, y ella dice que Ah, cuando qué ella bien. salió, tampoco, a pesar de que ellos estaban en frontera, como que tampoco era como que Estados Unidos, sabe, ahorita con las redes sociales, como que ya empezamos a hacer muchos, como que ya un poquito somos más ruidosos en las Sí, redes sociales, como que ya empiezan a preguntarse y empiezan a ver como, oye, yo tengo residencia, yo tengo green card, a lo mejor me puedo ir, como que ya empieza a existir como esa pregunta en la cabeza, pero antes sí. no. Y no sé cuándo tú te graduaste de Perio, pero ¿cómo fue que tú dijiste, sabes qué, yo sí me voy a ir a Estados Unidos? Bueno, pues yo de hecho quería venir a Estados Unidos desde que me gradué de la carrera, cuando estaba haciendo mi servicio social. Ok. ¿A ti quién te dijo que se podía revalidar o qué onda? Porque en aquellos me imagino que fue ¿cuándo fue eso? ¿En qué año? ¿En el 2000? Eso fue cuando yo me gradué, 2013. Nadie, nadie sabía de esto. O sea, bueno, no es que nadie supiera Nadie. esto, pero, o sea, las personas, pocas personas que lo estaban haciendo eran aislados y no había como tanta intercomunicación. ¿Tú cómo Claro. sabías de eso? Pues buscando, investigando en internet, en ese tiempo, ahorita que me estoy acordando, y esa es una gran razón por la que también empecé a buscar. Yo en 2013, Mm. justamente como alrededor del tiempo en el que me gradué, fui a un congreso porque gané un concurso de carteles aquí en México. Y participé en el concurso de carteles aquí en México. Estaba auspiciado por Dentsply. Ok, Entonces presenté mi cartel, gané el primer lugar, y como premio te regalaban el viaje a Nueva Orleans, y era el ok, congreso de la Asociación Dental Americana, de la ok. ADA. Entonces ahí fui a presentar mi cartel, y entonces ahí conocí a muchos estudiantes de odontología. Foráneos.
foráneos y estudiantes de odontología Ya. de ahí de Estados Unidos, porque para ellos el concurso era ahí, mi Ujú, concurso ya había pasado, o sea, mi premio era ir a presentar ahí, conocer gente y demás, ¿no? Y para ellos era el concurso. Entonces, yo conocía de los que eran estudiantes de odontología en ese entonces, yo ujú, justamente, sí, tenía unos pocos meses de haberme graduado, y entonces fue ahí cuando empecé a platicar con gente y de que, o sea, me dijeron, sí, hay programas que aceptan extranjeros, si te ujú. interesa puedes ver, y conocí también pues a un amigo que ahora es odontopediatra aquí en Texas y con él platiqué y él pues también en gran parte me motivaba, ¿no? O Ok. sea, me platicaba que él de hecho, él fue a Alabama para odontología, él fue el que también pues me Te guió. motivó bastante y me guió y él de hecho me conectó con una doctora mexicana que era residente de Prosto, que estaba ahí en Alabama y entonces ella también me dio Tips. algunos consejos y algunos tips, entonces poco a poco ahí como que me iba encaminando, Ok. pero en ese momento me sonó muy abrumador, Ajá. sobre todo por la cantidad de dinero que estos programas cuestan y la vida en Estados Unidos. Entonces, en ese momento, no sé por qué razón, no entendí yo que no podía aplicar. O sea, yo pensé que el préstamo federal no No, ok. aplicaba para mí. Entonces yo No, y pensé tu que ciudadana, imagínate. exacto. Y yo pensé que mi papá me tenía que apoyar y tal. Y sonaba como muy abrumador, no me sentía 100% lista. Ya. Tenía 23 años, 24 años. Entonces, por eso decidí ir a periodoncia en la UNAM Ajá. y había escuchado maravillas de la UNAM. Obviamente, pues sabemos que es la universidad más importante de Latinoamérica o la más Ya. grande. Entonces dije, bueno, pues voy a aplicar. Es también un programa bastante competitivo Ujú. y han salido muy buenos periodistas de ahí. Y entonces pues apliqué, quedé después de un Y te proceso aventaste muy... los 3 años. Sí, 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 me aventé a los 3 años cuando me gradué y empecé a trabajar como periodoncista, que fue muy poco tiempo, fue más o menos como un año y cacho, no sé, Ujú. un año y 5 meses a lo mejor. Yo todavía seguía con ese deseo de venir aquí, porque también, además de que quería ejercer aquí en Estados Unidos, no te voy a mentir, Ujú. pero también quería tener la experiencia de hacer investigación Ok. y de potencialmente poder publicar algo. En México no había tenido tanta oportunidad, tuve un poco exposure Ujú. con una o dos personas, pero realmente pues no es lo mismo, ¿no? Ok. Y también quería tener más experiencia como en teaching, entonces dije, bueno, pues creo que es algo que debería de hacer y también por cuestiones personales, pues es algo que quise perseguir. Y dije, bueno, soy ciudadana americana, ¿cómo no estoy aprovechando esto? Claro. ¿No? Oye, entonces que está muy bien, o sea, porque a lo mejor tu proceso fue un poquito más, no quiero decir tardado, pero tomó más tiempo en bait, como que tomó más tiempo en desarrollarse porque Sí, pues sin guía, sin alguien que ya lo haya hecho, sin un copy print de alguien que ya como step 1, 2, 3, 4 está un poquito más. Entonces, felicidades por eso y pues mira, ya estás en Austin, ya estás viviendo, ya te estableciste, ya estás sí. esperando por la licencia. Y pues esperemos que en el próximo mes empieces a obtener los frutos de tanto esfuerzo, ¿verdad? Ay, Ahora muchas gracias, sí. tengo Ojalá que tengo una pregunta bien y me da curiosidad porque mira, tú hiciste perio en tu país y luego perio aquí. Hay muchas sí. gentes que repiten eso y eso lo he notado. Conozco a alguien que se fue a Alabama y hizo pros pros, aquí en Chicago perio perio. Entonces, si yo fuera tú, fíjate, si yo fuera tú, esa es mi mentalidad a lo mejor ahorita. Si yo ya fuera prostodoncista, me cae que yo sí hacía perio, porque diría, yo sería un súper dentista. ¿Y por qué hiciste hacer perio de vuelta? ¿O por qué, bueno, lo de la escuela dental de vuelta, sí lo entiendo, como volver a la Claro, escuela y ver niños yendo, como que no, pero ¿no te claro. pasó por la mente de hacer otra como aparte de perio? Sí lo pensé por un poquito. De hecho, pensé que quizá pudiera ser buena idea hacer estos programas de prostoperio, ya sabes, como el que está Ujú. en Pen. UPenn. Ajá. Pero realmente la prostodoncia no me gusta. Le huyo. Cuando me pedían hacer un provisional Tú en la dijiste no. universidad como requisito, yo decía, no, por favor, o sea, Ok. no. Entonces, yo dije, si un provisional
no me gusta hacerlo, no voy a aguantar, o sea, no voy a aguantar, no lo voy a disfrutar y eventualmente no voy a querer, o sea, entonces yo dije, si esto ya o sea, si ya la periodoncia es Ya, algo que me gusta ajá, mucho, que es lo que me gusta de la odontología, no haría otra cosa. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer súper bien, ¿no? ujú, Y voy a aprender los ins and outs y aprender otros criterios, ¿sabes? Y otras formas de hacer las cosas y como que tener bien mis fundamentos, ¿no? O correcto. sea, como que tener bien sólidos mis fundamentos. Y discúlpame que te interrumpa. En el mismo Ujú. token, tú hiciste periodo 2 veces, yo hice la escuela dental 2 veces. Yo siento que aprendí potencialmente X cantidad de veces mejor. Yo no sé si fue por la edad, yo no sé si fue por el contexto socioeconómico en el que me encontraba, donde como tú lo mencionaste, los préstamos te ayudan a concentrarte únicamente en la escuela. Yo no sé si fue Cierto, por el sistema universitario de que te dan los guantes, te dan todo, no tiene, ni siquiera, no tienes que ir al depósito dental, es póngase a estudiar y cierto, ya. No cierto. sé si fue por la edad, no sé si fue por la calidad de la educación, pero, o sea, yo me fui un dentista, era un dentista de 3, y no quiero decir que soy un dentista de 10, pero sí te puedo decir que tengo excelentes fundamentos y me puedo defender bien, y al menos ya tengo el mindset de que si algo no me lo sé, Claro. espérame, ahorita te voy a leer 5 papeles y hoy hablamos en 10 minutos sobre eso. Al menos ya como que me cambió el chip. ¿Tú sientes que aprendiste más en la periodoncia estando en Ohio? Yo diría que como que solidifiqué mis bases. Ok. Hubo muchas cosas que aprendí a hacer mejor aquí. Yo creo que también la edad tiene mucho que ver Ujú, y definitivamente. que la edad tiene muchísimo que ver, la madurez mental tiene mucho que ver. A mis 25 años digo, no que fuera inmadura, pero estaba pensando en otras cosas y estaba Ujú, pensando en, ay, tengo que ir al depósito dental a comprar esto. claro. Ay, es que no tengo dinero para hacer esto. Ay, es que no tengo dinero para pagar tal congreso. Sí. Y no sé, cosas así que influyen en cómo haces las cosas y cómo aprendes las cosas. Hubo algunas cosas que a lo mejor siento yo que aprendí mejor en la UNAM y que, o cosas que me enseñaron aquí y que yo diría, Ujú. bueno, ¿qué puedo adoptar? ¿Con qué me quedo? ¿Sabes? Ya, Y entonces ahorita el resultado final es un híbrido de lo mejor de ambas instituciones. exactamente, Ok. exactamente. No diría yo que una fue mejor que la otra, de las Ujú, dos aprendí cantidad, pero para mí estos 3 años extra, ujú. que a final de cuentas son 3 años muy valiosos, fue lo mejor que me pudo haber pasado y además siento yo que la escuela no te lo da todo. O sea, tú Ya, sales del posgrado y no aprendes todo, vas a aprender muchas cosas a medida que vas avanzando en tu carrera y después de 6 años de periodoncia, no soy la mejor periodoncista, pero así como tú te sientes, pues sí, yo también me siento más preparada, me siento más ujú, sólida, te puedo defender mucho más correcto. lo que sé, ¿no? Con más Perfecto. seguridad. Oye, y también vamos a, pues, siguiendo más o menos la misma línea de las preguntas. Fíjate que tú estudiaste, pues vienes del extranjero, estudiaste una especialidad. Vamos a darle un poquito de doble clic porque a lo mejor yo no tengo la misma experiencia, porque cuando yo estaba aplicando la especialidad a mí ya me veían como americano, que, Claro. bueno, no, no americano, como que yo me gradué de una escuela americana que también se graduó en una escuela internacional. Pero Ujú. en tu caso, ¿cómo fue el proceso de aplicación como internacional? Entonces, cuéntanos, de repente para todos aquellos dentistas o inclusive especialistas que residen en Latinoamérica que a lo mejor quieran hacer su especialidad aquí en Estados Unidos, pues dinos de repente qué fue lo que te encontraste, más o menos cómo fue el proceso. Pues cuando yo empecé a aplicar fue 2019, o sea, ya 4 años, cuatro Ujú, años y cachito. Para mí el proceso fue un poquito abrumador ujú, porque no tenía la información tan masticada como a lo mejor mucha gente ya la tiene ahorita. ujú, Básicamente, pues fue investigando, investigando y con lo que mis amigos de Alabama me dijeron. Y en cuestión migratoria, la verdad es que no, obviamente no tuve ningún problema. Entonces, ujú, por ese lado, no tuve que aplicar a visas ni nada de ese estilo. Lo que sí, pues, obviamente uno tiene que aplicar a varias universidades en Estados Unidos. Aplicar a una universidad es poner todos los huevos en una canasta y
las posibilidades de quedar aceptado son muy bajas. Ya. Incluso 1, 2 universidades es muy poco. Y a mí cuando me dijeron eso, pues casi se me sube el alma al cielo, Ujú. porque uno empieza a pensar en cuánto me va a salir todo esto, Y los ¿no? viajes, las Los viajes, aplicaciones, las entrevistas. claro. Y en ese entonces yo vivía sola. Yo me salí de mi casa 1 año antes. Yo vivía sola, estaba trabajando como periodoncista, no trabajaba a full, porque es difícil, en Ujú. México es difícil arrancar. No digo que aquí no lo sea, pero siento que aquí ya tienes un head start. Y en México para mí fue muy difícil empezar, y trabajaba en 2 consultorios y Ok. haciendo lo más posible. Entonces, por la parte económica, pues sí tienes que pensar en que pues cada aplicación te va a Ujú. costar un dinero, ¿no? $100, $200. Entonces, pues yo mientras estaba buscando información, pues estaba juntando todos mis papeles, juntando mis cartas de recomendación, empezando a hacer mi carta de motivos, que para mí creo que esa es la parte más importante de la aplicación, Ujú. el statement of intent, y juntando el dinero. Y era algo que yo quería pagar porque, o sea, a mí me daba mucha pena pedirle a mis papás, oye, Ya. ¿me puedes apoyar con esto? Ellos sí me apoyaron toda la vida, imagínate, ¿no? Ya pidiéndoles apoyo para eso. Entonces, pues, para mí era una motivación extra, ¿no? A mí me daba gusto Ujú. trabajar, poder ver pacientes para poder pagar eso y perseguir ese sueño y obtener el sueño, ¿no? Fue un momento interesante en mi vida porque te digo, yo vivía sola, era bastante independiente, y empecé a pagar mis aplicaciones, y entonces vi que era posible, ¿no? Fue difícil porque Ujú. estaba así arañando, vivía casi así al día, pero sabiendo que estaba persiguiendo lo que yo quería lograr, ¿no? Cuando llegó el momento de mandar papeles, pues también quería visitar las escuelas, quería ver cómo era la universidad, cómo era la ciudad donde estaba dicha universidad, no quería aplicar a ciegas, ¿no? Entonces hiciste como Sharewings. Hice externships, Ok, externships. sí, Ok. sí, Para los que no saben de eso, explíquenos un poquito qué son y cómo lo claro. logras hacer uno. El externship es básicamente una visita que generalmente dura de 2 a 7 días. Hay universidades que hasta te dan chance de estar 2 semanas con ellos. Y lo que te permite es ver cómo trabajan los residentes en el día a día. Te dan a lo mejor un tour por las instalaciones, la Ujú. universidad o la escuela. También puedes entrar a las clases, por ejemplo, las sesiones de revisión de la literatura, presentaciones. Entonces, es bonito porque te das cuenta de cómo funciona un programa, ¿no? Claro. Y entonces, justamente cuando yo estaba aplicando, cuando yo mandé mi aplicación, que fue como en julio, pues yo estaba mandando emails. Es bastante directo, o sea, no tienes que mandar una aplicación o algo muy loco. Es como Simplemente, meterte a la página donde quieres ir, exacto, el punto de mandas un contacto, mandar email un al correo. director o a quien pongan ahí la dirección, mandas un correo, oye, estoy interesado en visitar la universidad tales días, ¿no? Ya. Yo sugeriría que no hagan esto en agosto, septiembre, porque es justamente cuando empiezan Están las entrevistando. entrevistas, y entonces en ese tiempo no ofrecen externships. Entonces, a lo mejor si van de, por decir, enero a mayo o a junio, es buen tiempo para ir. Ok. Y les recomiendo que vayan por lo menos unos 2, 3 días. Es bueno. Yo fui 2 días, por ejemplo, a Ohio State, Ujú. y siento que con eso tuve suficiente. Hay quien va por 2 semanas. 2 semanas se me hace mucho, Ya. pero es fácil. Hay algunos programas que te piden, por ejemplo, información de vacunas, o que te piden nada más Exactamente. firmar, que cosas de privacidad y así. De que no vas a, No vas o a sea, divulgar cosas de pacientes y ese tipo de cosas. a mí me pidieron también una carta de motivos por la que quería hacer un Un shadowing externship. en Harvard. Po- Ni Wow. nomás por un día, ya. Wow. Eso Ajá. es, te digo, depende. Hay Ya, programas que te piden más papeles. ya. Hay programas que te dicen, bueno, pues ¿cuántos días quieres venir? Nada más dame tu nombre, tu información, tu currículum, Y preséntate. y ya está, te presentas, ¿no? Ya. Obviamente no te pagan nada, tú pagas todo. Entonces, Es la bueno, pues realidad. esa es la realidad, pero
yo lo pensé de esta forma. Para mí un externship fue como una pre-entrevista o Ajá, como una entrevista gratis, aunque claro. era gratis, ¿no? Entre comillas. Pero fue una muy buena forma de que me conocieran antes Ujú, del día de la entrevista y de esa manera pues también conoces a los residentes y al día de la entrevista pues ya no es nuevo para ti todo, ya, ¿no? Digo, no vas a llegar así de, hola, ya llegué, buenas tardes, ¿qué onda? Pero sí te da la oportunidad de que te conozcan más y de tú también conocer el entorno y el funcionamiento de dicho ya, programa y la gente y el ambiente, si te gusta la ciudad o no. Es importante. ya. Porque fíjate que dándole doble clic a ese tema, yo siento que las externships están bien, 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 bien importantes porque yo fui a hacer a 3 universidades, de las cuales una fue Chicago y dije, de aquí soy, y las otras Ujú. eran de renombre, entre comillas, ni siquiera apliqué. Ni siquiera apliqué porque no me gustó el ambiente, no me gustó de repente la ciudad. Y yo estaba haciendo un súper trabajo, o sea, donde iba era bien acomedido, de que les ayudaba, estaban limpiando los residentes, yo limpiaba, ocupaban algo, yo les ayudaba, hablaba con los Claro, pacientes, los hacía reír, o sea, como que estaba brillando. Y me acuerdo que en Chicago había un español haciendo un externship el mismo día, y ese vale pues estaba con su celular, no hablaba con nadie, yo andaba cotorreando con todo el mundo. Y uno de los residentes que yo conocía me dijo, destrozaste a esta persona. Me dijo, yo no creo que tú hayas, o sea, me dijo así como respetuosamente, no creo que tú hayas como hecho o, o no hubieras tenido tanto tiempo para platicar con todos y generar esta impresión. Y no creo que claro. aquel Vale hubiera hecho tan mal trabajo, pero ya que teníamos el punto de comparación entre tú y él, dicen, a nadie le cayó bien el otro y aquí todos, hasta los profesores, ya te conocen y todo. Entonces, Sí. sí, sí ayuda demasiado. Y yo cuando vine a la entrevista, pues yo vine bien seguro. A mí cuando, inclusive en la entrevista creo que me preguntaron, ¿y qué quiero hacer en el futuro? Dije, no, pues como que, ¿qué quiero hacer? El año que entra voy a venir aquí. Y en la entrevista le estaba diciendo aquí a un profesor, entonces sí ayuda muchísimo. Es que eso es bien importante porque lo que también quieren en un programa es que seas una persona con la que se pueda trabajar y con Ya. la que se pueda relacionar. Me decían mucho, you are very personable. Eres Ujú. alguien con quien todos o muchos se pueden relacionar, con quien te Y puedes llevar hablar y bien. ya. Exacto, eres alguien ameno, ¿no? Entonces, eso acaba siendo igual o más importante que cuántas especialidades tienes o Ok. cuánta experiencia tienes. Entonces, si eres una persona difícil de trabajar, Esas son las ventajas de los externships. Muy sí. bien. Muchísimas gracias, Nere, por todo lo que nos estás compartiendo. Definitivamente tiene muchísima utilidad. Y fíjate que ya se nos acabó el tiempo estimado porque te tienes que ir al aeropuerto en 2 horas. ¿A qué horas te vas? En más o menos 2 horas y cachito, me voy al aeropuerto. Fíjense para que vean el nivel de commitment. Se va a ir de vacaciones a Europa en 2 horas y aquí anda grabando podcast. Ahorita estaba hablando Como con debe mi ser. novia, con mi prometida y le hace, híjole, si yo anduviera 2 horas antes de irme a Europa, a lo mejor no estaría grabando contigo. Y le dije, no, no creo. Mira el compromiso, que Sí, tengo. no, entonces, mira, lo que vamos a hacer, Nere, es que vamos a acabar este podcast ahorita y ya en el próximo ya hablamos sobre los procedimientos periodontales propiamente dichos y mientras tanto, pues ya Perfecto. vete, relájate, que no se te olviden los cargadores y mucho menos el pasaporte y Claro. ya luego grabamos cuando llegues y hasta voy a abrir el podcast de ese episodio preguntándote cómo estuvieron las vacaciones. Perfecto. Vamos a hablar largo y tendido la próxima vez y muchas gracias por tu invitación. Me encanta estar aquí contigo y que tengan muy bonito día todos. Sale, pues, entonces muchísimas gracias, que te vaya bien en tu viaje y pues disfrútalo mucho. Y aquí nos vemos pronto en un próximo episodio. Entonces ahí lo tienen amigos, la doctora Nere, actualmente en Austin, Texas, a punto de trabajar como periodoncista de México, de la UNAM, ahorita en Estados Unidos. Nos compartió toda su historia. En el próximo nos va a enseñar un poquito sobre el soft tissue. ¿Cómo se llama soft tissue en español? Perdón, pero se me va. Tejido blando. Sobre todo lo que tiene que ver con tejido blando en el próximo episodio. Muy Eso bien, pasa cuando eres bilingüe, se te eso olvidan pasa, algunas sí. palabras. Sí, antes yo juzgaba a mi hermano, pero bueno, ya estoy en ese aspecto de mi vida donde a mí también se me olvida. Entonces, nos vemos en el próximo episodio y disfruta tus vacaciones. Nos vemos. Bye Gracias. bye, adiós. Bye.